Bienvenidos a este ciclo de videoconferencias de la Escuela de Salud Pública de México. Les damos la más cordial bienvenida. Y en el marco del 100 aniversario de esta escuela, tenemos esta videoconferencia que para dirigirla está el doctor Martín Layú del Centro de Investigación de Salud Poblacional del Instituto Nacional de Salud Pública, y también está con nosotros la doctora Carla Unger, catedrática de CONACYT del Instituto Nacional de Cancerología. Ellos nos van a decir la biografía de nuestra ponente de hoy y a moderar también este espacio. Muchas gracias, doctores, por acompañarnos. Bienvenidos y adelante. Buenos días, muchas gracias, Nenetsen. Pues buenos días a todos. Buenos días, Martín. Bienvenidos al segundo webinario de Ciencias de Implementación en este ciclo de videoconferencias interactivas 2022 que está organizando la Escuela de Salud Pública de México. Para Martín y para mí es un privilegio contar con la participación de Jane Montealegre. Y antes de platicarles un poco más acerca de quién es Jane, para quienes no la conocen, contarles un poquito del formato del evento de hoy. El seminario durará aproximadamente hora y media, terminamos 1:30. Jane va a presentar primero como entre 45 y 50 minutos y después daremos pie a preguntas y respuestas. Así que por favor, si van teniendo preguntas a lo largo de la participación de Jane, vayan poniendo sus preguntas en el chat. Bueno, Jane es licenciada en Ciencias, Ecología y Biología Evolutiva, maestra en Salud Pública y doctora en Epidemiología Conductual. Trabaja en la Universidad de Texas como profesora en el Departamento de Pediatría y además es directora del Centro de Investigación en Promoción de la Salud y Prevención. Su trabajo de investigación se ha enfocado fundamentalmente en comprender y mejorar las inequidades en el acceso de servicios de salud para poblaciones vulnerables, especialmente en atención de prevención para inmigrantes de los Estados Unidos, para minorías étnicas y personas que no tienen seguro médico. Sus investigaciones más recientes utilizan métodos de ciencias de la implementación y ha tenido diferentes temas principales. Entre ellos destacan la vacunación contra el virus del papiloma humano, la prevención del uso de cigarrillos electrónicos, la promoción del tamizaje de cáncer cervicouterino y del cáncer colorectal. El día de hoy nos va a compartir resultados de un estudio muy interesante donde utiliza métodos de ciencias de la implementación que nos pueden ayudar como ejemplo para aprender de la utilidad de estos métodos. Y sin más, pues doy la bienvenida a Jane, que nos hablará acerca de este estudio donde evaluaron pruebas de autotoma para la detección de virus del papiloma humano en conjunto con navegación de pacientes, entre otras estrategias de implementación que ahora ella nos detallará. Bienvenida, Jane. Muchísimas gracias por esa introducción, Carla. Es un placer estar aquí celebrando los 100 años de la Escuela de Salud Pública de México. Felicidades, de verdad que llegar a los 100 años en una institución que busca promover la salud y la equidad en cuanto a la salud en la población es de verdad algo que debemos y podemos celebrar. Y es un gran placer estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Voy a compartir mi pantalla y disculpen que estoy aquí, ojalá sin problemas de internet, aunque no debiesen haber problemas de este estilo en el capital de la energía de Estados Unidos, en Houston, Texas, donde estoy. Los tenemos, sin embargo. Entonces, hoy les voy a hablar acerca de un estudio de efectividad, implementación que estamos haciendo aquí en Houston, Texas, en Estados Unidos, para mejorar el tamizaje del cáncer cervical. Y más que nada, hablar acerca de la metodología más general que se usa para hacer este tipo de estudios con el fin de motivarlos a hacer y usar similares metodologías en los estudios que estén haciendo en México. Específicamente vamos a hablar acerca de los diseños híbridos en que se pueden simultáneamente evaluar la efectividad de la intervención, o sea, qué tan bien funciona para lo que queremos hacer, pero también a la misma vez evaluar la implementación. ¿Cómo podemos implementar esta intervención para que llegue
a la mayor cantidad de personas, cómo podemos asegurar equidad en la diseminación de la intervención y cómo podemos hacer programas alrededor de la intervención para que se optimice su uso. Entonces, ese es el tema de hoy. Y estoy moviendo. Ok, pero primero que nada, como una pequeña introducción, y yo sé que las charlas que han tenido acerca de en esta celebración han sido un poquito acerca de las ciencias de la implementación, pero quiero hablar un poquito de por qué. ¿Por qué es que tenemos que hacer y debemos hacer estos estudios de implementación de una manera rigurosa y científica? Pues la razón es que tenemos un gran desconecte entre lo que sabemos y lo que hacemos. Entonces tenemos mucho, como científicos, por lo general nos concentramos nuestro tiempo, nuestro esfuerzo en tratar de pensar en en voy a desarrollar una vacuna que contra el COVID. Voy a hacer una prueba de tamizaje al punto que se puede usar clínicamente en ese momento. Voy a hacer un programa virtual para promover la salud entre los adolescentes. Entonces pasamos mucho tiempo pensando en desarrollar intervenciones y evaluar su efectividad. Sin embargo, muchas veces cuando ya queremos implementarlo, no llegamos a esa parte, ¿verdad? No ha sido el enfoque tradicional de las investigaciones y hay muchas cosas que perdemos en el momento de tratar de traducir lo que sabemos a lo que hacemos. Y muchas veces caemos en este cañón sin salir, este abismo donde las cosas no llegan a tener actualidad. Muchas de las intervenciones incluso se quedan que son basados en la evidencia y tenemos evidencia, se quedan en manuscritos, textos y nunca llegan a ser realidad. Y los que sí llegan, se dice que por lo general duran 17 años en ir del punto de demostrar su efectividad a tener uso en la práctica habitual. Entonces, ¿qué es la ciencia de la implementación? Pues es ese vínculo entre lo que sabemos y lo que hacemos. La ciencia de la implementación es el estudio científico de los métodos y las estrategias para facilitar que de verdad se adopten y se implementen las intervenciones que hemos desarrollado que son basados en la evidencia. Y últimamente, la meta final, por supuesto, es que las intervenciones basadas en la evidencia lleguen a ser parte usual de las prácticas, que se usen habitualmente por los profesionales, los médicos, las enfermeras, los profesionales de salud pública y los legisladores y sean una cosa regular y parte de la práctica habitual. Esto lo agarré del doctor Martín Lahaus que me prestó su slide, pero me parece muy interesante que nosotros pasamos como científicos mucho tiempo pensando en la eficacia de la intervención. Si podemos controlar todo lo exterior, ¿qué tan bien funciona? Y tenemos experimentos muy bien controlados con la mejor de las condiciones para ver si funciona. Esa es la eficacia. Es una población homogénea, es una situación muy controlada y nosotros hacemos por lo general nuestros desenlaces clínicos en esas poblaciones y en esas situaciones. Después, algunas de las intervenciones llegan a lo que es la efectividad. Si lo que pongo, si en vez de hacer, en vez de usar un tratamiento en un hospital
de primera clase, con todas las cosas que necesito, con todos los materiales y las cosas que necesito, funcionará igual en un contexto real, en clínicas verdaderas en la comunidad, funcionará en centros comunitarios. Entonces ya estamos hablando de un contexto realista y acerca de una población que es, o sea, que refleja la población verdadera, es heterogénea. Y también tenemos desenlaces clínicos para este tipo de estudio. Pero cuando llegamos a lo que es cómo hacemos que usemos esta intervención basada en la evidencia en la práctica habitual, ahí es donde fallamos muchas veces en seguir la rigurosidad de las ciencias y usar las ciencias y los métodos científicos para preguntar cómo podemos integrar esta intervención en la práctica habitual. Cómo podemos hacer que la gente lo adopte. Y esas son desenlaces de implementación muy, muy importantes que a veces no se están pensando desde el principio y al final de cuentas son las cosas que tal vez afectan si se usa o no la intervención. Por ejemplo, en el caso de COVID, sabemos que se le dio muchísimo enfoque en tiempos extraordinarios poder tener una vacuna lista para el uso en la población y eso de verdad que fue algo increíble, pero no estábamos pensando necesariamente en cómo vamos a hacer que se acepte, cómo vamos a llegar a las poblaciones donde no, tal vez no tienen la infraestructura necesaria, cómo vamos a hacer que las comunidades de bajos recursos tengan equidad en el acceso a la vacuna. Entonces, hemos visto, yo creo que es igualmente necesario empezar a pensar en la implementación al mismo tiempo que en la efectividad. Y idealmente evaluarlo en paralelo para que no sea para que no sea esta ruta lineal que tenemos actualmente, sino que podamos hacer las cosas de una manera híbrida y apresurar la verdadera implementación de las intervenciones con evidencia. Y cuando estoy hablando de las preguntas acerca de implementación, estoy hablando de cosas como ¿es aceptable la intervención? ¿Es apropiada para la población? ¿Es factible utilizarlo en esta población? ¿Cómo podemos mejorar la adopción de la intervención? ¿Cómo podemos hacer que más gente lo quiera usar? ¿Cómo podemos asegurar equidad en el acceso? Esto es algo que necesita hacerse en clínicas con todas las cosas extras o puede usarse en comunidades o centros básicos de salud. Podría usarse también en centros comunitarios. ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos adaptarlo para que se pueda usar en esos contextos para tener más equidad en el acceso? ¿Y cómo podemos hacer que se integre la intervención en la práctica habitual? Entonces, ahí llegamos a por qué los ensayos híbridos y con esto voy a hablar un poquito acerca del ensayo híbrido que estamos haciendo aquí en Houston con el cáncer cervical. Perdón. Básicamente, hacemos ensayos híbridos cuando estamos como en el medio de los dos lados de la evidencia. Cuando no tenemos información que demuestre si una intervención es efectiva, entonces nos toca hacer todos los estudios para ver si es efectivo, ¿verdad? Queremos, por ejemplo, cuando se trataba acerca de la prueba del BPH para el cáncer cervical, podemos detectar el cáncer, qué tan bueno es sensible, es sensitivo, cuál es la especificidad, qué tan bien funciona para detectar el precáncer cervical. Entonces había mucha necesidad de hacer ensayos clínicos de ese tipo. Por otro lado, cuando ya tenemos toda la evidencia del mundo, podemos pensar en los ensayos de implementación. Simplemente preocuparnos acerca de
cómo mejorar la equidad en la distribución, cómo hacer que se adopte en la práctica habitual y ese tipo de preguntas. Pero muchas veces nos encontramos en una zona como nebulosa, como gris, y no sabemos necesariamente si una intervención es efectiva en algún contexto específico y cómo hacer que sea efectiva en ese contexto específico. Entonces tenemos muchas preguntas acerca de qué tan bien funciona la intervención en este contexto. Pero al mismo tiempo también tenemos preguntas acerca de cómo podemos hacer que se use más, cómo podemos optimizar el uso de la intervención. Entonces ahí entran los estudios híbridos que son una gran pasión para mí y el tipo de investigación que hago yo. Entonces creo que ya hablé acerca de esto, pero básicamente los hacemos cuando queremos acelerar la traducción de la evidencia a la práctica clínica, evaluando simultáneamente qué tan efectivo es y cómo lo podemos implementar. Y estamos balanceando siempre la necesidad de la evidencia, decidiendo si es más importante probar qué tan efectivo es la intervención o si tenemos más necesidad de pensar en cómo implementarlo y cuáles son las estrategias para implementar la intervención. Entonces, para no hablar tan general y tan teórico, quiero hablar un poquito acerca del ensayo aleatorio de Prestige que estamos haciendo aquí en Houston, Texas. Y esto es un ensayo para el uso de la autotoma de muestras del BPH para el tamizaje del cáncer cervical entre las mujeres que no han sido tamizadas recientemente con tamizaje clínico, o sea, no han ido a recibir un Papa Nicolau en los últimos 3 años o no han hecho un examen del BPH, que también usamos como una prueba de tamizaje en los últimos 5 años. Entonces, si la pregunta viene siendo, ¿podemos usar la autotoma para poder incrementar el tamizaje entre este grupo de mujeres que no son habitualmente tamizadas de manera clínica? Los antecedentes, ustedes los conocen bien. Yo sé que en México, en Latinoamérica, tenemos estos mismos problemas. Nosotros los tenemos aquí en Houston también, probablemente de una manera más parecida a Latinoamérica que al resto de Estados Unidos. Entonces es un lugar muy interesante llevar a cabo este estudio. Los antecedentes del estudio son que los éxitos del tamizaje que hemos tenido a base de la citología o el Papa Nicolau, de verdad que fueron buenísimos en algunos países donde hubieron los recursos para implementarlos a nivel poblacional. Sin embargo, si vemos alrededor del mundo, hay muchos lugares donde no se pudo implementar de una manera amplia y efectiva, entonces no fueron tan buenos los resultados. Por eso hemos llegado en realidad, incluso en Estados Unidos, que es esta gráfica aquí, hemos llegado a en una meseta en cuanto a los logros que hemos tenido en bajar la incidencia del cáncer cervicouterino. Y esto se ha visto en muchísimos lugares, inclusive en países de altos recursos, donde vemos esta meseta de lo que hemos logrado con la citología. Y yo me atrevería a decir que no solo es la citología, sino que son los tipos de tamizaje que se hacen únicamente en un entorno clínico. O sea, requieren un médico o una enfermera o otro trabajador de salud para implementarlos. Puede ser, ya solo sea el Papa Nicolau por sí solo, la citología sola, o podría ser también lo que llamamos el code testing aquí en Estados Unidos, que es hacer la citología o el PAP
con la prueba del VPH. Requieren siempre que la mujer vaya a un entorno clínico y presentarse con un médico o una enfermera o una trabajadora de salud para hacerse la prueba. Y las limitaciones de ese tipo de programa de tamizaje se pueden ver en no solo la meseta, pero últimamente hemos visto incluso que las tasas de tamizaje están bajando en muchos países de altos recursos. Se ha bajado la cantidad de mujeres que van a hacerse un examen de tamizaje en un centro clínico. Lo bueno, y yo creo que México la verdad ha estado muy avanzado en la adopción de las pruebas del VPH para el tamizaje. Sabemos que hacer la prueba del VPH que busca el virus en sí es superior al Papa Nicolau en cuanto a la alta sensibilidad de la prueba, más alto del 90%, y también tiene un valor predictivo negativo alto. O sea, una mujer que le decimos usted no tiene el virus del papiloma humano o las clases de alto riesgo del virus del papiloma humano, esas mujeres pueden irse a su casa con buena confianza de que no van a desarrollar cáncer cervicouterino en los próximos 5 años. Entonces les da mucha, ¿cómo le hacen? No pienso en la palabra, pero ese sentido de, bueno, estoy bien, puedo irme a la casa tranquila. O sea, la tasa de tranquilidad que da es alto. También las pruebas del VPH se pueden realizar en las muestras recolectadas por las mujeres mismas, o sea, la autotoma. Y hemos visto que las mujeres mismas se pueden hacer la prueba del VPH con alta precisión. También hemos hecho muchísimos estudios nosotros y también alrededor del mundo y también en México que demuestran que la autotoma es aceptable entre las mujeres. Es una manera que las mujeres sí quieren hacerse la prueba, sí les gusta hacerse el tamizaje de esta manera. Y por lo general hay alta participación en este tipo de tamizaje, principalmente entre las mujeres que no llegan regularmente a hacerse un tamizaje, un examen de tamizaje en un entorno clínico. Especialmente entre esas mujeres hay muy alta aceptabilidad y participación. Este estudio, el Prestige, empezó hace muchísimos años atrás con estudios que hicimos acerca de la aceptabilidad de la autotoma. Estos diagramas son de un estudio que hicimos en el Consulado de México aquí en Houston y estamos viendo la aceptabilidad de la autotoma de muestras del VPH entre las mujeres inmigrantes que no se han hecho recientemente una prueba de tamizaje, inmigrantes mexicanas que estaban presentándose a lo que llamamos aquí en Estados Unidos, lo que es llamado la ventanilla de salud, que es un programa que tiene el ministerio, un programa que tiene de todos los consulados de México en Estados Unidos, donde tienen un programa de salud preventiva dentro de los consulados para que los ciudadanos mexicanos puedan usar esos recursos de salud, y también sirve como un vínculo para vincularlos a servicios de salud en las comunidades donde están. Entonces esto fue una colaboración que hicimos con la Ventanilla de Salud y el Consulado de México aquí en Houston para averiguar si era aceptable la autotoma de muestras entre las mujeres inmigrantes mexicanas. Les dimos la prueba y un hisopo pequeñito para usar para tomar la muestra, lo que hacían en los baños del consulado
con estas instrucciones básicas y después mandábamos esas pruebas a hacer el examen de BPH. Y lo que vimos era que encontramos que la aceptabilidad de la autotoma es muy, muy alto. El 90% o más de las mujeres que participaron en el estudio estaban de acuerdo en hacérselo y reportaban que era fácil de usar, fácil de seguir las instrucciones y el mayor del 95% decían que estarían dispuestas a usar este tipo de tamizaje en el futuro si si se les presentara la oportunidad. Esa misma aceptabilidad también lo hemos visto en otras poblaciones. También eso en realidad es algo que se ve en la literatura todo el tiempo. En casi todas las poblaciones que he leído hay muy alta aceptabilidad de la autotoma. Como les mencioné, para poder hacer un estudio híbrido hay que tener un gran alto nivel de evidencia que esto es una intervención efectiva, ¿verdad? No vamos a empezar a evaluar la implementación de algo si no tenemos en una vida en uso real, uso habitual, si no tenemos buena evidencia para su uso. Entonces, esta diapositiva nada más es para enseñar los estudios de un metaanálisis que se hizo en el 2018 que demuestran que la autotoma tiene la sensibilidad y la especificidad casi o igualmente igual, no es ni inferior ni inferior, sino que es igual a las pruebas de BPH que se hacen en muestras recolectadas por un proveedor de salud. Y entonces se pueden usar, en realidad sí se pueden usar las autotomas, las muestras recolectadas por las mujeres mismas para poder hacer las pruebas de BPH. Sin embargo, aunque tenemos buena evidencia acerca de la efectividad, no tenemos muchos datos acerca de la participación de las mujeres en diferentes contextos. Entonces, se han hecho muchos estudios donde se mandan los kits de la autotoma por correo. Eso se han hecho en contextos de países de altos recursos y poblaciones de altos recursos como en Europa. Y en esos estudios la participación ha sido mayor a el tamizaje usual, o sea, el ir a una clínica a hacérselo con el proveedor. Pero la diferencia en la participación en realidad solo tiene una diferencia neta de 7 puntos, o sea, 7%. Entonces la autotoma logró tamizar al 19% de las mujeres en los que siguieron el protocolo exactamente como estaba escrito, o si vemos el análisis del intento a tratar, fue el 25%, con una diferencia de participación de 13 puntos. Sin embargo, en realidad eso no es tantísimo, ¿verdad? Estamos hablando de máximo poder tamizar a un 25% de las mujeres no tamizadas versus un 11% usando las maneras normales que tenemos. Totalmente del otro lado de estos métodos de implementación tenemos las campañas comunitarias y las campañas puerta en puerta, que han sido la manera que se ha implementado en países como México y Latinoamérica y en otros países de menos recursos. Y en estos ensayos, especialmente los de puerta a puerta, donde tenemos una trabajadora de salud, una trabajadora comunitaria de salud que va de puerta en puerta a las casas de las mujeres, vemos una participación del 94% de las mujeres en comparación con el 53% de las mujeres
usando el método usual y con una diferencia en participación de casi del 40%. O sea, la autotoma logra capturar a 40% más mujeres para el tamizaje. Entonces, como vemos, la efectividad y la participación varía mucho en diferentes tipos de contextos. Entonces, para el estudio Prestige, la pregunta que nosotros teníamos era ¿cuál va a ser la efectividad y la participación, efectividad en cuanto a poder detectar precánceres y mujeres con VPH positivo? Y la participación en cuanto a las tasas de participación. ¿Cuál es la participación y cuál es la efectividad en un sistema público de hospitales y de centros de salud comunitarios aquí en Houston? Esto es un centro, es un sistema de hospitales y centros de salud que se opera con dinero público de los impuestos del condado y sirve a una población de más o menos 400,000 personas anuales con alrededor de 1 millón de visitas al centro en cada año aquí en Houston. Los objetivos eran evaluar la efectividad de los kits para la detección del VPH y mandarlos por correo a las mujeres que no llegan a hacer tamizaje usual en un entorno clínico. También la razón que esto es un estudio híbrido es que queríamos no solo ver si podíamos mandar estos kits por correo para que las mujeres hicieran el tamizaje en su casa, sino queríamos evaluar si la navegación de pacientes por una navegadora bilingüe y de la comunidad, de las comunidades de las pacientes puede utilizarse como una estrategia de implementación. Podemos, para poder mejorar o optimizar la participación de las mujeres no tamizadas su participación en usar los kits de autotoma. Y el segundo objetivo en cuanto a la implementación era evaluar el costo-efectividad de la intervención. Básicamente queremos hacer la pregunta si es costo efectivo para los sistemas de salud, específicamente los sistemas de salud públicos, es costo efectivo implementar estos kits de autotoma que se mandan por correo a las mujeres que no usualmente se hacen el tamizaje en el entorno clínico para prevenir el cáncer cervicouterino. Y el antecedente que no di de esto es que en el sistema de salud donde estamos haciendo este estudio, nosotros vemos que el cáncer de cervix es el 4º cáncer más prevalente entre las mujeres en este sistema, aunque en Estados Unidos es el número 11 como cáncer a nivel poblacional, es el número 4 en nuestras pacientes. Y por lo general son mujeres que vienen de Latinoamérica o de África o del Medio Oeste, que son inmigrantes a Estados Unidos, y de Asia, que son inmigrantes a Estados Unidos y tal vez no se han hecho un tamizaje recientemente. Entonces, para el sistema público de hospitales y centros de salud donde estamos trabajando, es una gran necesidad prevenir el cáncer cervicouterino porque vemos que a menudo las mujeres se presentan con estado 4 en la sala de emergencia cuando ya el cáncer está en un punto pues donde el tratamiento es muy costoso y no sirve muy bien y afecta muchísimo a las vidas no solo de las mujeres, pero de sus familias. Okay, entonces esos son los antecedentes y los objetivos del estudio Prestige. El esquema es que tenemos a todas las mujeres no tamizadas dentro del sistema de salud. Son pacientes que han llegado por lo menos una vez, por lo menos 2 veces en los últimos 5 años
Y estas mujeres son asignadas aleatoriamente a una de tres condiciones. La primera condición es la condición control, donde solo reciben una llamada telefónica de una navegadora de salud en inglés o en español, donde se les dice que que no se han hecho el tamizaje recientemente y que por favor se presenten donde su médico para hacerse el examen de de tamizaje en el entorno clínico, que lleguen y se les ayuda a hacer una cita para que puedan para que puedan llegar a la clínica a hacerse un Papa Nicolau o un Papa Nicolau con la prueba de BPH. En la segunda condición, las mujeres tienen la misma llamada por esta trabajadora de salud, una navegadora de salud que habla inglés y español, y se les da el mismo mensaje, que es importante que se haga el tamizaje porque no ha sido tamizada recientemente, pero en esta condición se les dice que se les va a mandar un kit por correo donde tienen la opción de hacerse la prueba ellas mismas usando la autotoma. Y en la tercera condición reciben ese mismo mensaje y ese mismo kit, pero creo que son en 5 días de haber mandado el kit por correo, reciben una llamada otra vez de la navegadora de salud, y esto es para hablar acerca de las instrucciones, motivar a la mujer para que se haga el tamizaje, contestar preguntas y cualquier otra, y contestar y poder hablar acerca de las dudas o las quejas o las preocupaciones que tenga la mujer en ese momento. Entonces eso es una intervención de una navegadora de pacientes. Entonces, si estamos pensando en los estudios híbridos, ¿dónde es que se sitúa un estudio como Prestige? Pues ya sabemos la eficacia de las kits de autotoma. Sabemos que funcionan bien, que tienen la misma sensibilidad y especificidad que las muestras tomadas por un médico o una trabajadora, una enfermera. Sabemos que en la vida real ha sido efectiva la intervención en algunas condiciones donde se ha estudiado, principalmente en Europa de manera de correo, y en Latinoamérica y en África y en Asia de manera de ir puerta en puerta. Sin embargo, no sabemos la efectividad de un esquema de mandar los kits de autotoma por correo en un sistema de salud público de Estados Unidos. Entonces, hay muchas preguntas de implementación. Y también tenemos muchísimas preguntas acerca de cuáles son las mejores estrategias de implementar la autotoma. Si hacerlo con o sin navegación, si se puede hacer por correo, si debe hacerse de otra manera. Podemos lograr llegar a las mismas tasas de participación que se lograrían en una implementación de puerta en puerta. Podemos llegar a eso usando el correo si implementamos estas otras medidas. Entonces, muchas preguntas acerca de la implementación. Y eso es lo que nos ha llegado a ser un híbrido tipo 2, donde hemos balanceado las preguntas de efectividad y las preguntas de implementación con el mismo enfoque. Entonces, se ha valorado ambas, y el estudio está diseñado para contestar ambos tipos de preguntas y darnos evidencia acerca de tanto la implementación como la efectividad. Y quería tomar este momento también para hablar acerca de otra
Doctora Jane, perdimos su audio. Bueno, parece que se desconectó la doctora. Yo creo que va a reiniciar y en un momento ya integra. No sé si mientras tanto Carla, Martín quieren comentar algo acerca de lo que está hablando la doctora. Sí, quizá nada más subrayar este concepto importante, creo que de los ensayos clínicos híbridos. Y ella justo estaba presentando el híbrido 2, que es uno donde está al mismo tiempo se está evaluando tanto el desenlace clínico como los desenlaces de implementación. Entonces, por desenlaces clínicos está hablando de que entender, por ejemplo, si se completó, digamos, el proceso de tamizaje, y por otro, pues evaluar lo que sabemos que es adopción, qué tan la fidelidad, la costo-efectividad, que son los desenlaces típicos de implementación. No sé si Carla quería sumar algo. Sí, tal vez para, pues nada más, como Perdón, son complejos. ¿en qué momento me perdí? Ahí estás, Jane. Estábamos intentando acotar cosas de las que dijiste. Te perdimos cuando estabas terminando de explicar los 3 brazos del estudio. Estábamos nada más acotando que, pues para tratar de diferenciar, ¿no? Entonces a lo mejor te hago la pregunta para que tú lo aclares en vez de que yo lo diga. Ok. Y que les quede muy claro a todos nuestros participantes cuál sería específicamente el desenlace de efectividad en este estudio híbrido y cuáles serían específicamente los desenlaces de implementación que lo hacen justamente un estudio híbrido. Buenísima pregunta, muchas gracias por esa pregunta y perdí mi presentación, pero yo creo que no lo voy a poner, mejor contesto esa pregunta. Muy buena pregunta. Entonces, las preguntas de efectividad son las preguntas acerca de qué tan bien funciona la autotoma de muestras para el tamizaje de mujeres. Entonces, tenemos preguntas acerca de cuántas mujeres más podemos hacer participar en el tamizaje a través de mandarles los kits por correo de autotoma versus hacerles el cuidado usual, que es pedirles que lleguen a una clínica a hacerse un Papa Nicolau o un examen de co-testing con un médico. Eso es participación. Y después también tenemos unas preguntas acerca de efectividad en cuanto a poder detectar poder detectar a las mujeres con tamizaje abnormal. Entonces, la hipótesis es que la autotoma llega a tamizar un grupo de mujeres diferentes al tamizaje en un entorno clínico. Y creemos que vamos a llegar a un grupo con una tasa un poquito más alta de VPH positivo y ya a la larga, no tenemos el poder estadístico para ver exactamente la histología o los resultados patológicos de las mujeres, pero queremos explorar porque creemos que la autotoma llega a hacer tamizaje en un grupo de mujeres de más alto riesgo en cuanto a precáncer. Gracias. Esas son las preguntas de efectividad. En cuanto a las preguntas de implementación, nuestras preguntas son la aceptabilidad entre las mujeres, las experiencias de las mujeres en recibir cuidados clínicos después de hacerse una prueba del autotoma de VPH,
porque creemos que para las mujeres que se hacen la autotoma en su casa, mientras podemos quitarles algunas de las barreras que tienen ellas en cuanto al tamizaje, en el momento que tienen un examen positivo, igualmente tienen que ir a hacerse un procedimiento con un clínico en una clínica, ¿verdad?, de salud. Entonces, nos interesa muchísimo saber si las experiencias cuáles son las experiencias de las mujeres en navegar las barreras al seguimiento clínico, cuando tienen que llegar a hacerse el seguimiento clínico de colposcopía o de un examen de citología en una clínica. Y después, el tercer pregunta de implementación que tenemos es el costo-efectividad y el impacto, se me va a olvidar la palabra, el impacto que esto tiene en el presupuesto, el impacto presupuestario de la intervención. Básicamente lo que queremos contestar es, para un sistema de salud que quiera implementar un programa de este tipo, cuál es el costo de efectividad, cuáles son las ganancias y cuántas vidas podemos, o sea, cuál es el costo de salvar estas vidas adicionales de estas mujeres. Gracias, Carla. Buenísima pregunta. ¿Quieres seguir poniendo tus diapositivas, Jane? O está a punto de acabar, pero las puedo como poner. Como tú prefieras. No, mejor, yo creo que esto era el último que quería hacer, era solo poner como una palabrita acerca de los estudios pragmáticos, que son básicamente la manera de estudiar la efectividad y la implementación y hacer que las preguntas que estamos haciendo acerca de efectividad sean en las condiciones más usuales posibles para que podamos llegar a evaluar la efectividad en las condiciones más similares a cómo se usaría este programa en la vida real que se pueda hacer posible. Entonces, eso es otro, y aquí nada más era un esquema para decir que hay un artículo, hay un website donde uno puede hacer estas decisiones para sus estudios, para maximizar el pragmaticismo del estudio, y hace como una guía para hacer las decisiones que uno tiene que hacer en cuanto a los parámetros que puse aquí en todos estos parámetros, una guía de cómo hacer esas decisiones para que el ensayo sea lo más pragmático posible. Y con eso acaba. Buenísimo, muchas gracias, Jane. Vamos a iniciar entonces la sesión de preguntas y respuestas. Martín, si quieres comenzar, por favor. Sí, digo, nada más un poquito para darnos más el contexto. Yo sé que eso está, digamos, bien documentado en el artículo que describe el ensayo. Si nos puedes platicar un poco, ¿cuál es el objetivo en términos de número de personas que quieren reclutar? ¿Cuánto es el tiempo? Y, o sea, como para darnos un poquito más una idea. Y también si nos puedes ir platicando en qué están, en qué etapa, digamos, de la implementación del estudio están. Ok, muchísimas gracias. Para dar una idea de qué tan grande tienen que ser estos estudios, nosotros tenemos 2,268 mujeres en todo el estudio, que es a través de las 3 condiciones. Creo que son 768 por condición. Y eso es lo que estamos haciendo. Las mujeres, la evaluación que hacemos de elegibilidad es algo muy básico. Estamos tratando de hacerlo de una manera de que se parece mucho a cómo funcionaría una implementación en realidad, donde nada más se mandaría estos kits a las mujeres que están llegando regularmente a la clínica o que estén registradas en el sistema de salud.
Y en cuanto a dónde estamos, estamos listos para terminar el reclutamiento este verano, en el septiembre. Estamos como al 65% de la, de la muestra total. Y después vamos a seguir a esas mujeres durante un periodo de un año más. Perdón, entonces esa es la otra pregunta que tenías. Entonces, la idea es, nosotros mandamos los kits a las mujeres. 30 días después es el tiempo que les damos para devolver ese kit. Eso se manda al laboratorio del sistema de salud para que se le haga la prueba del BPH. Y después se le llama con esos mismos resultados a la mujer. Las mujeres en la condición usual reciben esa llamada y pueden llegar a hacerse un Papa Nicolau durante los próximos 6 meses para ser consideradas tamizadas. Entonces seguimos a todas las mujeres durante 6 meses después de esa llamada inicial para ver si devuelven el kit o si responden lo que le estamos pidiendo, que vayan a la clínica. Y después de esos 6 meses, si tienen alguna prueba positiva, la seguimos por otros 6 meses para ver si pueden y si logran ir por el seguimiento clínico después de una prueba positiva. Porque eso es la gran preocupación que tenemos en cuanto a usar el autotamizaje, es que logramos vencer esas barreras iniciales al tamizaje, pero no sabemos si podemos vencer a esas necesidades que tenemos de hacerlas llegar a hacerse el seguimiento clínico después de esa prueba positiva. En ese sentido, justo yo tenía una pregunta. Quería que nos platicaras más acerca de en qué consistió la navegación y hasta dónde llegan. Si solamente fue de inicio para promover esta participación inicial o si esa navegación continúa pues para dar como un recordatorio de que regresen o después los resultados, etcétera, y el seguimiento, ¿no? Sí, sí, buenísima pregunta. Y esto fue diseñado con el sistema de salud, entonces tienen un sistema de navegación anterior, entonces esto estaba basado en ese sistema y lo hicimos casi similar al sistema que tienen para el cuidado usual. Las navegadoras en este estudio se concentran más en llamar, hacer el primer contacto con la paciente, mandarles el kit. En el tercer grupo, o sea, los que tienen la intervención con navegación, también reciben una llamada extra que es como para motivarlas, contestar preguntas. Las mujeres que tienen una prueba positiva, ahí sí tenemos estamos más involucradas con ellas porque tienen positivo. Entonces queremos asegurar que estamos haciendo todo lo posible para facilitarles el que lleguen a hacerse el seguimiento clínico. Entonces se les ayuda con hacer la cita y hacerles un recordatorio de la cita. Por otro lado, queremos balancear como la vida real, entonces no estamos llegando a sus casas, por ejemplo, asegurar que lleguen a hacerse la colposcopía que sigue, sino que solo como ayudarlas con la cita y los recordatorios. Yo tengo una pregunta. En general, pues sentimos que en ciencias de implementación siempre estamos pensando en que para implementar programas pues son procesos iterativos donde uno va entendiendo y conociendo las cosas, ¿no? Y uno tiene que tener una cierta flexibilidad, digamos, cambiando, digamos, unas ideas iniciales. En este caso, como se trata de un ensayo clínico aleatorizado, supongo que pues se hace un protocolo preestablecido y se dice, este es el protocolo, así iniciamos y en principio no cambiamos nada, o sea, no hay un cambio en el protocolo. Entonces, ¿cómo fue el proceso para llegar a esta circunstancia?
y si ha habido necesidades de hacer cambios, digamos, en el diseño inicial de este ensayo clínico. O sea, cuando lo hacemos con medicamentos, como que sí está escrito en una piedra y nunca lo puedes tocar. En ciencias de implementación tenemos un poquito más de espacio. Entonces, si nos puedes platicar un poquito cómo fue el proceso del diseño inicial y si ha habido cambios, digamos, o han aprendido en el camino y han tenido que hacer cambios al diseño inicial. Sí, me encanta tu pregunta, porque de verdad que eso es el arte de hacer estos estudios híbridos y estos estudios pragmáticos. Y yo creo que la pregunta básica, para dar una respuesta rápida antes de elaborar más, es que se balancea la necesidad de un protocolo riguroso con la flexibilidad de la implementación, haciendo todo esto, los ensayos pragmáticos y las ciencias de la implementación tienen que hacerse de la mano de los usuarios y los implementadores y en el caso mío del sistema de salud donde se está usando. Entonces, en el grupo de investigadores que tenemos a muchos representantes del sistema de salud. Tengo ginecólogas, oncólogas, doctores de estudios primarios, tengo al liderazgo del sistema, las navegadoras en sí también participan como una voz y también tenemos pacientes que son una voz. Entonces, el estudio, para poder hacer un estudio así, la planificación es la parte más larga, en mi opinión, porque hay que planificar para que haya suficiente flexibilidad en el protocolo donde se pueden hacer estos cambios y también para que el protocolo donde no hay flexibilidad, para que pueda hacerse ese protocolo ya tomó en cuenta todas las necesidades y las opiniones de todas las personas que están afectadas por el programa. Entonces, muchísimo tiempo desarrollando el protocolo con nuestros colaboradores de la vida real que están en el sistema de salud, trabajando con las mujeres todos los días. Pero sí, aunque uno haya hecho todos estos planes, siempre existen imprevistos y eso lo vimos con COVID, como todos. Entonces, eso también fue la belleza de esto, es que, por ejemplo, en el COVID tuvimos un momento en que no sabíamos si íbamos a poder seguir el estudio porque nuestra condición de control, que era que las mujeres fueran a hacerse un examen clínico en el centro de salud, ya no existía, ya no se podía ir a los centros de salud, estaban cerrados, literalmente estaban cerrados. Entonces el sistema control dejó de funcionar. Y hablamos con nuestro Program Officer en el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos para ver qué hacíamos, si había que hacer pausa al estudio. Y por fin lo que dijimos era, no, lo que trata de estudiar este estudio es la vida real. Y la vida real está lleno de, no siempre tiene que ser una pandemia, pero en Houston, por ejemplo, tenemos inundaciones frecuentes y hay otras cosas. Entonces, anotamos bastante y lo que tenemos son anotaciones y documentación de todos los cambios que se han hecho al protocolo para poder estudiar y evaluar cuáles fueron los cambios. Otro gran cambio que tuvimos que hacer durante el COVID es que las mujeres inmigrantes, notamos que las mujeres inmigrantes desproporcionadamente estaban cayendo fuera de la elegibilidad para el estudio porque no habían renovado su seguro, no es un seguro social porque eso no existe, pero es un programa del condado que se les ayuda con las cuentas médicas, pero hay que aplicar anualmente para esto y es un procedimiento bastante, pues yo diría que es un poquito largo y difícil.
Y lo que vimos en la pandemia era cuando cerraron todos los centros de elegibilidad, donde hay personas que pueden ayudar a las mujeres y los hombres a llenar estas cosas. Predominantemente fueron las personas inmigrantes que dejaron de tener elegibilidad. Entonces tuvimos que cambiar hacer pequeños cambios a nuestros criterios de elegibilidad para que el estudio verdaderamente llegara a la población por la cual está diseñada. Pero sí. Muy Buenísima interesante. pregunta. Jane, perdón que voy a insistir otra vez, pero creo que es como que las preguntas más clave de este tipo de estudios es terminar de definir efectividad de qué. Entonces estaba yo pensando, me queda claro que es efectividad no de la prueba de BPH en sí misma, o sea, no efectividad clínica, pero corrígeme si me estoy equivocando, sino efectividad en aumentar la participación de esta población que no estaba participando en el tamizaje. Y Sí. entonces ustedes dicen, bueno, vamos a darles autotoma. Pero entonces luego viene mi siguiente pregunta que está enlazada con la primera. No solamente quieren saber la autotoma en sí mismo, sino enviada por correo electrónico. Perdón, tenía que cerrar la puerta por No, está la bien. olla. Perdón. ¿Quieres que repita? Ajá. No, solo la última parte. Ajá, no solamente la efectividad de la autotoma en sí misma, o sea, no tenían a las mujeres enfrente como cuando estaban en el consulado, así de, a ver, ¿aceptas la autotoma o no la aceptas? Sí. ¿No? Sino que le llegaba el kit a su casa. Entonces, sí, si les llegaba y si la completaban y la mandaban de vuelta. Exacto, entonces esa efectividad del envío por correo del kit para autotoma, es así. Y luego agregándole navegación para comparar si la navegación también ayuda todavía más. Sí, eso fue la manera en que, la manera que yo pienso en la pregunta efectiva es que es la efectividad para aumentar la tasa de tamizaje entre las mujeres no tamizadas. Entonces, la pregunta es la autotoma versus el mandado, la invitación a participar en un tamizaje clínico. Y después, aquí es donde llegamos a las cosas. El método de implementación, y esto, yo creo que hay mucha variación en esto, pero la manera que yo lo pienso es el método de la implementación es el correo y la navegación como una estrategia de implementación para optimizar la participación en la autotoma. O sea, es como una segunda intervención para un push adicional. Sí. Y si se puede implementar a través de una navegadora de salud. ¿Qué tanto? Pero todo eso viene a la participación. Y yo creo que en los estudios de implementación existe como una dicotomía, porque a veces pensamos en cuál es la pregunta de efectividad y cuál es la intervención y cuál es la estrategia de implementación. Y en algunos círculos la efectividad es la efectividad en cuanto a mejorar una cosa de vida, ¿verdad? Alarga la vida, protege contra el cáncer, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la otra efectividad, es qué tan efectivo es para prevenir el cáncer, el cáncer cervical y cuál es la captura de mujeres con exámenes abnormales positivos. Entonces, en el estudio nuestro fue concebido para estudiar la efectividad para aumentar las tasas de participación, y eso es lo que nosotros tenemos como nuestra medida de efectividad. Sin embargo, existe esa
ese desacuerdo y la manera de pensar de muchos científicos de la implementación es que la efectividad no es las tasas de participación, eso es un desenlace de implementación, y más bien el desenlace de efectividad es qué tanto, cuál es la captura de mujeres con precáncer que tenemos. Entonces, en cierta forma, puedes decir que los desenlaces de implementación son los que utilizas para entender qué es lo que genera las tasas de tamizaje. Sí. O sea, es decir, te ayuda a entender cómo, que también, o sea, qué fidelidad hubo, por ejemplo, a la navegación, qué fidelidad, o sea, digamos, cómo entran en tratar de entender, o sea, yo como lo estás describiendo, es que yo tengo, bueno, pues tienes el desenlace, digamos, de efectividad, pero luego tienes todas las partes intermedias que son, digamos, las diferentes estrategias de implementación, y ahí es donde estás viendo los desenlaces de implementación, ¿no? Así lo veo yo y así fue diseñado. Entonces, el artículo que publicamos, nosotros vemos nuestra efectividad como la participación y las tasas de participación como nuestra efectividad, y las estrategias de implementación vienen siendo, como dices, qué tan bien funciona, cuáles son los problemas, cuáles son las barreras, cuál es el uptake de eso de mandarlo por correo, por una navegadora, y cuál es como dices, Carla, el push de tener esta navegadora para optimizar la participación en la intervención. Así fue diseñado para nosotros. Yo creo que mucha gente leen el artículo y dicen, esto no es un híbrido 2, esto es un híbrido 1. Es un híbrido, perdón, bueno, es lo que es un estudio pragmático, porque la efectividad debería de basarse en algún marcador biológico o de salud, como la detección de precánceres. Y aquí en realidad estás diciendo, o sea, la tasa de tamizaje puede ser vista, o sea, la tasa de tamizaje puede ser vista como una medida de, pues, qué tanto se adoptó, ¿no? O una... Exactamente, el tamizaje, las tasas del tamizaje serían como el reach o el penetrance, exactamente, o una medida de adopción, tienes razón, exactamente. Sí, entonces yo creo que tal vez hay un poquito, yo lo he pensado muchísimo porque entre diferentes personas que hablo, hay gente que dice sí, y hay gente que dice no, y yo creo que si estamos pensando en la efectividad como en marcadores de salud y en marcadores como, no sé cómo se llaman, esos, tenemos que pensar un paso atrás y pensar en más bien si el autotamizaje está funcionando para efectivamente encontrar más precánceres. Si logramos encontrar más precáncer y por ende evitar el cáncer a nivel poblacional usando esta autotoma. Claro. Oye, quizá ahorita voy a tener un ratito nada más a un par de preguntas que recibimos del público. Entonces, una es, pues tú que has tenido experiencia también con tamizaje para cáncer colorectal, si ves alguna oportunidad de, digamos, esto que se está aprendiendo para la autotoma, para hacerlo, digamos, con la prueba FIT que se utiliza ahora. Entonces, ¿cómo lo han pensado? ¿Cómo lo has pensado? Tú que tienes, bueno, pues has también tenido esa experiencia. Sí, no, buenísima pregunta. Y sí, estamos usando las experiencias que tenemos, usando las navegadoras para la autotoma del cáncer cervicoterino para hacer un estudio ahora. Creo que te estamos perdiendo, Jane. Bueno, en lo que regresa Jane, tal vez podríamos ir contestando. Ahí está Jane. Ahí está.
Ahí estás, Jane. No sé Perdimos un qué. cachito, el último minuto. No, que estamos usando las experiencias del cáncer cervicuterino para hacer un estudio similar con las pruebas de FIT para las personas que no se han hecho un FIT dentro del plazo de 1 año y ver si podemos mandar también a través de una navegadora un kit por correo también. Oye, ahora que estuve, perdón, nada más regresando a la navegadora porque es una pregunta. Dicen que si la navegadora de salud es como decir promotor en salud en México. Entonces, yo sé que han empezado, que es una, de hecho, ahora he escuchado que a veces dicen, no, lo de las promotoras es una cosa que no hacíamos en Estados Unidos y es una cosa que viene de México, ¿no? Entonces, o bueno, no sé si México, pero al menos que viene del sur, no voy a decir que... Entonces, sí. ¿Puedes un poquito platicar eso, cómo lo ven y si efectivamente se trata de... Sí, no, yo creo que Estados Unidos está llegando muy tarde a lo de la navegación y las trabajadoras de salud. Las promotoras de salud tienen una historia de uso en Latinoamérica y México y todo al sur desde hace muchísimos años y ha sido la manera en que distribuimos la salud pública y mantenemos como la equidad en la distribución de las medidas preventivas de salud que Estados Unidos recientemente está viendo el valor. Honestamente es algo muy, muy reciente, todavía no tenemos los sistemas para integrarlo en muchos sistemas, no existen como dónde meterlas, cómo se paga por ese servicio, cuál es el modelo económico para que funcione, pero hay muchísimo interés porque vemos en casi todos los usos que tener a una persona que pueda hablar en el idioma de la persona, que pueda contestar preguntas de una manera que es entendible, se entiende y es viniendo de la misma comunidad que las mujeres. En casi todos los estudios que he visto aumenta el uso de las medidas preventivas. Entonces, pero creo que me sí. parece, Jane, que la pregunta esta también iba un poco encaminada a que tal vez no se conoce qué es esto de la navegación de pacientes que nosotros estamos hablando así como Okay, sí, ligera. Ajá, entonces pero yo creo que si pudieras explicar en qué consiste la navegación y qué es esta figura del navegador o navegadora. Ok, sí, buenísima pregunta. Sí, la navegación, entonces, si estamos en una comunidad y estamos yendo de puerta en puerta a visitar a las mujeres o si tenemos un kiosco de salud, digamos, nosotros pensaríamos en una promotora de salud que está en la comunidad y puede estar educando a las personas o motivándolas a hacerse un examen de Papá Nicolau o incluso podría llevarles el kit, la promotora de salud de casa en casa. Y eso es en realidad el modelo de promotora de salud. La navegadora de salud es alguien dentro del sistema de salud y por lo general, y esto no creo que no hay definición, hay falta de definición de qué es esta persona, pero en nuestros programas, esta persona no tiene contacto directo cara a cara con las personas, sino que es por teléfono, una base de datos, le llegan la base de datos de las personas que están cayendo, que no están recibiendo los servicios que necesitan y la navegadora de salud está ahí para coordinar el cuidado de salud, está para hacer la conexión que la mujer no tiene una cita, ayudar con la cita, hacer la conexión que la mujer no se le comunicó su resultado. Entonces hay que escribirle al doctor para que el doctor llame a la mujer para decirle que tiene un examen. Se está viendo que la mujer tenía que hacerse una colposcopía para seguimiento clínico, no lo hizo. Entonces es como es como un híbrido entre una promotora de salud, porque también son bilingües y hablan el idioma y tienen la manera de hablar coloquialmente con las personas, pero también tienen una función de coordinar el cuidado. Buenísimo. Preguntan también si les pudieras explicar cómo se realiza la autotoma y qué hacen si la muestra es insuficiente o inadecuada. ¿Repiten la toma o cómo hacen?
Y también Sí, nada más una buenísima pregunta pregunta. vinculada, Sí. perdón, una pregunta vinculada a eso, y si Ok. ese es uno de los indicadores, o sea, si utilizan eso como un indicador de, digamos, implementación. El retorno de los kits y en las inadecuadas. Lo La de qué tan, insuficiencia. sí, lo de las Sí, muestras sí, 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 inadecuadas. sí, buenísima pregunta. Sí, eso es uno de los indicadores porque lo que queremos ver es relacionado a la fidelidad y qué tan bien funciona esto y si es muy complicado para las personas. Entonces, sí, vemos la insuficiencia de muestra que es raro que pase, pero más que nada si se hizo satisfactoriamente. Entonces, si hubo suficientes células para hacer la prueba y si la prueba pudo hacerse de manera, si se pudo realizar con el ensayo del VPH, para la prueba del VPH. Es muy interesante porque hablando de protocolos, nosotros en un momento vimos que teníamos una tasa de kits que no eran adecuados para hacerse el examen de VPH en el 11% de las pruebas. Y lo que se reporta en la literatura es el 2%. Entonces teníamos un serio problema. Y lo que estábamos haciendo era remandando los kits, pero eso siempre tiene dificultad porque las mujeres, nadie quiere hacerse esto otra vez. Es un examen, es súper simple, es un hisopo que se mete dentro de la vagina, tratar de tocar lo más alto posible, llegando al cervix, dar 3 vueltas, meterlo en un frasquito y mandarlo de vuelta. Sin embargo, no es algo que uno quiere hacer y hemos visto que el sistema de correo es terrible. Entonces, esa tasa de pruebas inadecuadas no se podía seguir con eso. Y lo que logramos entender por fin trabajando con la gente que desarrolló y los de la prueba es que cuando un médico hace la prueba de cervix, cuando hace una toma de muestras de cervix, por lo general usan un hisopo para limpiar el cervix, para quitar fluidos extras y como tejido vaginal extra. Y cuando la mujer se lo hace ella misma con autotoma, ese paso no existe. Y es muy complicado agregar ese paso. Lo hemos tratado en otros estudios y la gente se confunde demasiado. Entonces, lo que vimos es que la muestra hay que calentarla para remover todo ese tejido extra y después hacer el ensayo del VPH. Pero eso fue algo que hablando de cambios a protocolos y adaptabilidad, eso fue algo que tuvimos que hablar muy seriamente con los del laboratorio y también con la gente de Aptima que desarrollaron el kit, como para todos poner el cerebro a ver por qué teníamos una tasa de inadecuados de 11% y qué íbamos a hacer acerca de esto. Y fue un momento de muchísimo estrés y después del protocolo de calentar las muestras logramos bajarlo otra vez al 2%. Entonces, estamos pero qué felices. maravilla de solución técnica en vez de cómo le haces para que se lo tomen mejor, porque eso sí hubiera sido otro gran reto. No. Otra Yo estaba intervención. muy preocupada por eso. Sí, gracias. Sí, felizmente había una solución técnica a la cosa, pero de verdad que habla de la razón que uno tiene que estar tan al tanto del día a día de la recolecta de datos para estar monitoreando que las cosas estén funcionando bien, porque cosas que no se han reportado o que no se ven aparecen y uno cree que todo el estudio de uno va a ir a la basura, ¿verdad? Oye, bueno. Perdón, adelante. Preguntan si las mujeres eligen si hacerse la autotoma o acudir al servicio o es una invitación directa, la invitamos a usted a realizarse la autotoma. Buenísima pregunta. Sí, nosotros en este estudio a todas las mujeres, aunque digan, o sea, si dicen, no me contacte más, no quiero ser parte de esto, no la vamos a hacer algo así. Pero si no hacen un opt-out, si no dicen no, nosotros le vamos a mandar el kit de todas maneras. Pero en cuanto a lo que ellas pueden hacer para ser consideradas tamizadas,
es ambos. Pueden devolver el kit y completar el kit, o pueden ir a hacerse un Papá Nicolau. Y las dos cuentan, y eso es parte del diseño pragmático, es que ambos de esos cuentan como el desenlace, o sea, para el desenlace de efectividad, nosotros lo consideramos como un tamizaje. O sea, Pero digamos que pero en el está brazo dentro de- 1, ay, perdón, Claro, lo mismo, para eso es- aclarar. Ajá. Perdón, adelante. En el brazo 1 solo llaman y dicen acude a tu centro. En el Y en brazo el 1, brazo 2, esa llamada les da la opción de acudir al centro o usar el kit que les enviaron, o simplemente les invitan a usar el kit. les decimos que pueden hacerse que necesitan hacerse un Papá Nicolau con su doctor, pero que también hay un kit que se les va a mandar y que pueden usar este kit para hacerse la autotoma. Entonces el kit se les dice que se los va a mandar, les decimos que se lo vamos a mandar, y al menos que nos digan no lo mande, entonces lo mandamos, y ellas pueden decidir en ese momento si usarlo, o si ir a la clínica, o si no hacer nada. Y esta es otra de las medidas que uno va a tener, es decir, si qué tan, o sea, si la persona tiene dos opciones, ¿no? ¿Qué tanto están dispuestas? O sea, ¿qué tanta adherencia hay o sea, qué tanto, si les dices, tiene usted aquí la opción de la autotoma, la toman, ¿no? Porque pueden Sí. decidir, ¿no? Pues gracias por recordármelo, yo voy a ir a ver, me prefiero ir a ver al prestador de salud, ¿no? Sí, y eso nosotros lo diseñamos para que eso es una colecta de datos. ¿Qué es lo que prefieren ellas? Si lo están usando como un recordatorio, como estás diciendo, o si lo están usando para hacerse el tamizaje. Pero la mayoría han habido bastantes estudios acerca de esta opción. Yo creo que hay buena evidencia para la opción. A la gente le gusta mucho tener la opción, versus decirles, tiene que hacerlo de esta manera. Entonces, Phil Castle ha hecho muchísimos estudios acerca de opción, y siempre ve en todos los entornos que lo ha usado, que la opción ese es otro push que se puede usar para elevar la participación. Oye, y nada más, quizá como última pregunta, porque ya tenemos que empezar a terminar, quizá si nos puedes platicar un poco de los retos que has visto en el reclutamiento. Entonces, es una población compleja, donde debe haber cambios rápidos en, digamos, los números de teléfono, la capacidad de contactarlos. Entonces, ¿cuál ha sido un poco la experiencia del reclutamiento? Y pues, ¿cuáles han sido barreras justamente para, digamos, el desarrollo del estudio? Sí, muy, muy buena pregunta. Cuanto al reclutamiento, nosotros vemos una lista de todas las mujeres que han ido al sistema de salud por lo menos un par de veces en los últimos años, y las contactamos. Para nosotros, la población es una población de bajos recursos, muchísimas personas inmigrantes, inestabilidad en cuanto a las casas y los teléfonos. Entonces, para nosotros, la gran barrera de reclutamiento ha sido el poder contactar a la paciente, por el que el teléfono se desconectó, porque el número de teléfono ya cambió, ese tipo de cosas. Ese es el número 1. Después, el número 2 es que queremos que sean pacientes dentro del sistema de salud para que podamos darle el seguimiento clínico si fuera necesario, ¿verdad? Entonces, por ende, hay algunos criterios en cuanto a si son elegibles para este sistema público, ¿verdad? Y como dije, eso es algo que hay que estar renovando todo el tiempo. Es una barrera. Nosotros lo hemos tratado con el sistema de salud para decirles que esto, especialmente durante la pandemia, no está funcionando. Pero eso ha sido otra barrera. Es el no tener que solo reclutar a las personas, pero también de asegurar de que estén al día con su cobertura de salud. Y después... no, yo creo que como es un estudio pragmático, nosotros vemos si logramos contactar a la persona, ella está
ella está reclutada a nuestro estudio. No hay consentimiento, no hay que reclutar, ¿verdad? Entonces, para nosotros, si no logramos, si la persona no contesta, no sigue el protocolo, todo eso, esos son preguntas de implementación más que, o sea, toda la mujer inscrita en el estudio llega a ser parte del análisis. Entonces, si no es por esas otras dos cosas, no hay tanto problema, porque no tenemos los problemas de que no quiero participar, porque por definición tienen que participar. Ya están Muchísimas metidas. gracias, Jane. Pues muchísimas gracias, Sí, sí. estamos aquí ya terminando. Ok. Ha sido Muchísimas sumamente gracias. interesante. Disculpen otra vez por los problemas de conexión. No, gracias de verdad por compartirnos tan generosamente tu tiempo y este estudio con nosotros y tenernos paciencia con tantas preguntas. No, muchísimas gracias. Ha sido un gran placer. Gracias. Les recordamos a todos que el primer martes de cada mes tendremos uno de estos webinars hablando de ciencias de la implementación a las 12 de la tarde. El próximo webinar estará aquí María Fernández, también de la Universidad de Texas, platicándonos acerca de un método para cómo diseñar intervenciones, considerando métodos de ciencias de la implementación, de forma que sean más exitosas. Muchas gracias a todos. Y ahora nada más, para terminar, vamos a pasar la palabra a Janet Real para que le dé a Jane el reconocimiento. Muchísimas gracias, doctora Jane, por haber participado en esta videoconferencia. Tuvimos aproximadamente 300 participantes en nuestras redes sociales y todos agradecen mucho el que hubiera podido participar acá y estarán pendientes de nuevas presentaciones. Mil gracias y le haremos llegar su constancia de participación a su correo electrónico con el agradecimiento de la Escuela de Salud Pública de México. Muchas gracias. Muchísimas gracias.